Isabela de la Vega vivía en una jaula de oro, un ático en la Ciudad de México que se sentía más como un mausoleo para el amor que había perdido. Cada noche, el mismo silencio glacial la recibía. Pero esa noche, la lluvia golpeaba con furia el cristal blindado de su Rolls Royce y una figura diminuta y empapada se materializó contra la ventana. Era una niña de la calle, con el rostro sucio y una mirada que contenía un universo de tristezas. Con una voz que apenas era un susurro, preguntó: ¿Puedo comer contigo, mamá? La palabra destrozó la coraza de Isabela, pero fueron sus ojos los que le robaron el aliento. Eran los ojos de Alejandro, su difunto esposo, una réplica exacta y dolorosa. ¿Qué harías si el fantasma de tu mayor amor te mirara a través del rostro de una extraña? Pero antes de revelar por qué esa niña llevaba en su mirada el fantasma de un hombre muerto, haz una pausa. Si tú también crees que el destino puede reescribir la más cruel de las historias y que la verdad siempre encuentra un camino, toca el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu idea sobre la justicia y las segundas oportunidades. En un impulso que desafiaba toda lógica, Isabela le ordenó a su chofer que abriera la puerta. La niña, que se llamaba Sol, entró al vehículo, trayendo consigo el olor a lluvia y a desamparo que contrastaba brutalmente con el aroma a cuero y perfume caro. Durante 7 años, Isabela había gobernado un imperio inmobiliario con puño de hierro, convirtiendo su dolor en una armadura impenetrable. El luto por Alejandro había congelado su corazón, transformándola en una mujer que solo sabía dar órdenes y firmar contratos. Pero la presencia de esa pequeña, con sus ojos imposibles, estaba provocando un deshielo violento en su interior. Su mente, entrenada para detectar fraudes y engaños, gritaba que era una trampa, una coincidencia cruel. Sin embargo, su alma, un músculo atrofiado por la soledad, reconocía en esa mirada algo que creía extinto: un hogar. Lo que ninguna de las dos sabía era que su encuentro no era obra del azar, sino la colisión de 2 mundos que un hombre poderoso había luchado por mantener separados. Para Sol, sentarse en aquel asiento de terciopelo era como entrar en un sueño. El hambre que le retorcía el estómago era real, pero la calidez del auto y la mirada fija de esa mujer hermosa y triste la envolvían en una sensación de seguridad que jamás había conocido. La palabra mamá había salido de sus labios por un instinto puro, un eco de una memoria que no sabía que poseía. Mientras tanto, en las sombras del Imperio de la Vega, Damián Ferrer, el cuñado de Isabela, sentía un sudor frío recorrer su espalda. La existencia de esa niña era un cabo suelto, una bomba de tiempo que amenazaba con destruir el castillo de mentiras sobre el que había construido su poder. Isabela instaló a Sol en una de las habitaciones de huéspedes, un espacio tan grande y blanco que a la niña le pareció un palacio de nubes. Pero la mente de la empresaria no descansaba. La lógica, su aliada durante años de soledad, le gritaba que todo era una estafa elaborada, una trampa para explotar su dolor. Sin embargo, cada vez que miraba a Sol, su corazón traicionaba a su cerebro. A la mañana siguiente, con una determinación gélida, llamó a Mateo Rojas, su jefe de seguridad, un hombre cuya lealtad había sido forjada en el fuego de crisis corporativas. «Encuentra todo sobre ella», ordenó, su voz un susurro tenso. «No me importa lo que cueste ni a quién tengas que interrogar. Quiero saber por qué tiene los ojos de mi esposo». Mientras Mateo iniciaba su investigación en los rincones más oscuros de la ciudad, Isabela se encontró navegando un territorio desconocido, el de la ternura. Compró ropa para Sol, no los diseños de alta costura que llenaban su propio armario, sino vestidos sencillos y coloridos que hicieron que los ojos de la niña brillaran con una alegría pura y desgarradora. Durante una cena incómoda en el inmenso comedor,
Sol le contó fragmentos de su vida en la calle, historias de frío y hambre, narradas con una inocencia que apuñalaba el alma. Isabela escuchaba, sintiendo cómo las capas de hielo que habían protegido su corazón durante 7 años comenzaban a resquebrajarse. Ya no veía un misterio por resolver, sino a una pequeña niña que necesitaba desesperadamente un abrazo. La noticia de que Isabela había acogido a una niña de la calle llegó a los oídos de Damián Ferrer como el eco de una sentencia de muerte. En su oficina, con vistas a la ciudad que ansiaba controlar, rompió un vaso de whisky contra la pared. La furia y el pánico se arremolinaban en su interior. Había sido tan cuidadoso. Había borrado cada rastro, cada documento, cada testigo que pudiera conectar a esa mocosa con Alejandro. Pensó que el tiempo y la miseria se encargarían de ella. Con manos temblorosas, marcó un número encriptado. «Tenemos un problema», siseó al teléfono. La niña apareció. «Quiero que la vigilen. Si se acerca a la verdad, haz que desaparezca. Esta vez, para siempre. No podemos permitirnos ningún error». Unos días después, Mateo regresó con un informe que solo profundizaba el enigma. No existía ningún registro de nacimiento para una niña llamada Sol. El orfanato de mala muerte, donde ella recordaba haber estado, se había incendiado 5 años atrás, y todos los archivos se habían convertido en cenizas. Las pocas personas que Sol recordaba por su nombre habían desaparecido sin dejar rastro o habían muerto en extraños accidentes. «Señora de la Vega», dijo Mateo con gravedad, «esto no es una coincidencia. Alguien se ha esforzado mucho para borrar la existencia de esta niña». Esa noche, Isabela observó a Sol dormir, su pequeño pecho subiendo y bajando en paz. La duda se había evaporado, reemplazada por una certeza feroz. Protegería a esa niña con su vida, porque ahora entendía que su destino estaba inexplicablemente ligado al de ella. La calma se rompió una tarde soleada en el Parque Lincoln, mientras Isabela observaba a Sol reír por primera vez mientras perseguía palomas. Un hombre con una gorra de béisbol se acercó con una velocidad depredadora. En un movimiento escalofriante, intentó agarrar a la niña del brazo. El grito de Isabela fue un rugido animal, una mezcla de terror y furia que no sabía que poseía. Los guardaespaldas de Mateo, siempre discretos pero alertas, se abalanzaron sobre el agresor en segundos. El hombre no luchó. Su misión no era el éxito, sino enviar un mensaje. Mientras era sometido, sus ojos fríos encontraron los de Isabela, una mirada que decía: «No estás a salvo. Ella no está a salvo». Desde su oficina, Damián recibió la llamada. El plan había fracasado, pero el pánico que imaginó en el rostro de Isabela le produjo una satisfacción perversa. De vuelta en la fortaleza de su ático, el miedo se había transformado en una rabia helada. Sol, temblando, se aferraba a Isabela como si su vida dependiera de ello, y en ese momento Isabela supo que así era. Ya no se trataba de un misterio familiar o de los ojos de su difunto esposo. Se trataba de proteger a su hija. La palabra resonó en su mente con la fuerza de una verdad absoluta. «Mi hija». Arropó a la pequeña en su cama, le cantó una canción de cuna que no recordaba conocer y le susurró una promesa con la ferocidad de un juramento sagrado. «Mientras yo viva, nadie volverá a tocarte. Te lo juro, mi pequeña Sol». Esa noche, la empresaria murió y nació una madre leona, dispuesta a quemar el mundo entero para mantener a su cachorra a salvo. El ataque, aunque aterrador, fue el error que Damián no podía permitirse. El hombre capturado era un matón de poca monta, pero bajo la intensa presión de Mateo, finalmente soltó un nombre: el Cuervo, un intermediario conocido por hacer trabajos sucios para la élite de la ciudad. Siguiendo ese hilo, Mateo llegó a un asilo en las afueras de la ciudad, donde encontró a una excuidadora del orfanato incendiado. La anciana, aterrorizada, al principio se negó a hablar,
murmurando sobre accidentes que le sucedían a la gente curiosa. Pero la desesperación en los ojos de Mateo y la promesa de una protección total finalmente rompieron su silencio. Con voz temblorosa, reveló que recordaba a la bebé. No sabía su nombre, pero sí recordaba a la mujer que la dejó allí, una mujer con ojos tristes llamada Elena. La nueva información electrificó el ambiente en el ático. Elena. El nombre no significaba nada para Isabela, pero era la primera pista real que tenían. La anciana había añadido un detalle más, un recuerdo que había permanecido grabado en su memoria por su extraña ternura. La bebé, envuelta en una manta barata, se aferraba a un pequeño objeto, un pajarito de madera tallada gastado por el uso. Con el corazón latiéndole en la garganta, Isabela se sentó junto a Sol y le preguntó suavemente si recordaba un juguete así. Los ojos de la niña se abrieron de par en par, no con un recuerdo claro, sino con una sensación. El pájaro que olía a mar, susurró, una imagen fugaz de una playa y una sonrisa cálida cruzando su mente. Por primera vez, tenían un camino, una conexión tangible con un pasado que alguien había intentado enterrar bajo cenizas y miedo. El pájaro que olía a mar. Esas 6 palabras se convirtieron en la obsesión de Isabela. Movilizó todo el poder del imperio de la Vega, no para cerrar tratos millonarios, sino para encontrar a un humilde artesano. Mateo Rojas desplegó equipos a lo largo de toda la costa, mostrando el boceto del pajarito a pescadores, vendedores y ancianos. Cada día sin respuestas era una tortura para Isabela, pero también una confirmación de que se acercaba a una verdad peligrosa. Desde su torre de cristal, Damián observaba la frenética búsqueda con un pánico que le helaba la sangre. Él sabía perfectamente qué significaba ese pájaro y a qué pueblo costero los conduciría. La soga se estaba apretando y sentía su nudo invisible alrededor del cuello. El avance llegó desde un pequeño pueblo de pescadores llamado Puerto Olvido. Un anciano artesano, con las manos agrietadas por la sal y el tiempo, reconoció el dibujo de inmediato. Con voz temblorosa le contó a Mateo sobre un hombre que el mar les había traído 7 años atrás. Un hombre sin memoria al que llamaron Ángel. Se enamoró de Elena, una pescadora de la zona, y juntos tuvieron una niña. El artesano sacó de una caja de madera una fotografía descolorida. Era Alejandro, con una sonrisa serena que Isabela no había visto en años, abrazando a una mujer y sosteniendo a una bebé. Era Sol. Cuando Mateo le envió la imagen a Isabela, ella se derrumbó. Un sollozo desgarrador rompió el silencio del ático. Era la prueba irrefutable de una vida robada. El dolor se transformó en una furia glacial, una sed de justicia que consumió cada fibra de su ser. Ya no era una viuda llorando una pérdida, era una leona protegiendo el legado de su manada. Sabía que Damián era una serpiente escurridiza que negaría todo. No bastaba con la verdad, necesitaba una confesión. Junto a Mateo, trazó un plan audaz y arriesgado. Una gran gala benéfica para lanzar la Fundación Alejandro de la Vega. Sería el evento social del año, con toda la élite de la ciudad como testigo. El verdadero propósito no era la caridad, sino crear un escenario público del que Damián no pudiera escapar. Era una trampa perfecta, una jaula de oro diseñada para exponer al monstruo que se escondía detrás de una sonrisa. La noche de la gala, el salón de baile del Hotel St. Regis brillaba con un lujo casi obsceno, pero bajo los candelabros de cristal flotaba una tensión palpable. Isabela apareció, envuelta en un vestido rojo sangre que era tanto una declaración de guerra como una obra de alta costura. Se movía entre los invitados con una calma letal, sus ojos buscando a su presa. Damián llegó, rebosante de arrogancia, creyendo que la gala era una simple distracción de una mujer rota. Intercambiaron un saludo cordial, una farsa macabra que heló el aire.
Mientras el maestro de ceremonias se preparaba para hablar, Isabela se giró y sus ojos se encontraron con los de Damián a través del salón. Su mirada no contenía dolor, solo una promesa de fuego y ruina. El espectáculo estaba a punto de comenzar. En el momento culminante de la noche, justo cuando Damián creía haber ganado, Isabela subió al escenario. El murmullo de la élite se silenció, esperando un discurso de agradecimiento. Pero la mujer que tomó el micrófono no era la viuda frágil que todos conocían. Su voz, clara y cortante como un diamante, resonó en el salón. «Esta noche celebramos el legado de un gran hombre», comenzó, sus ojos fijos en Damián. «Un legado construido sobre la verdad. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad ha sido enterrada bajo 7 años de mentiras y avaricia?» Damián sintió una gota de sudor frío recorrer su sien. La sonrisa se congeló en su rostro mientras el ambiente festivo se evaporaba, reemplazado por una tensión casi irrespirable. Él la vio no como una mujer de luto, sino como una verdugo a punto de dar el golpe final. Con un gesto imperceptible hacia Mateo, una pantalla gigante detrás de ella cobró vida. No mostraba gráficos de la fundación, sino una fotografía descolorida que robó el aliento a todos los presentes. Era Alejandro, con una barba descuidada y una sonrisa genuina, abrazando a una mujer humilde mientras sostenía a una bebé en sus brazos. El mar de Puerto Olvido servía de telón de fondo. «Este hombre», continuó Isabela, su voz ahora temblando de una furia contenida, «no murió en un accidente, sobrevivió con amnesia, encontró amor y tuvo una hija. Su nombre era Sol». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Los ojos de todos se clavaron en Damián, cuyo rostro se había convertido en una máscara de pánico puro. La verdad, cruda y devastadora, explotó en medio del lujo, destrozando la farsa que él había construido con tanto esmero y crueldad. «Pero tú lo sabías, ¿verdad, Damián?», lo acusó Isabela señalándolo directamente. «Lo encontraste, viste su felicidad y no pudiste soportarlo». Damián, acorralado, intentó reaccionar. «Está loca, el dolor la ha hecho delirar», gritó, su voz aguda por el terror, pero era demasiado tarde. Isabela hizo otra señal y de los altavoces no salió música, sino una grabación. Era la voz de Damián, nítida y monstruosa, en una llamada con el matón que intentó secuestrar a Sol. «Quiero que desaparezca, como su padre. Nadie puede saber que la hija de Alejandro vive». El silencio que siguió fue absoluto, pesado y condenatorio. La confesión, reproducida para que todo el mundo la oyera, fue el martillo que selló su destino. La élite, antes sus aliados, ahora lo miraba con un desprecio absoluto, como si fuera una plaga. El caos estalló. Damián, con la mirada de un animal atrapado, intentó correr hacia la salida, pero las puertas ya estaban bloqueadas por los hombres de Mateo. En ese preciso instante, las luces de las sirenas de la policía tiñeron de azul y rojo los cristales del salón. Los oficiales entraron con una calma profesional, dirigiéndose directamente hacia él. Mientras le ponían las esposas, Damián seguía gritando que todo era suyo por derecho, que él merecía el imperio. Pero nadie lo escuchaba. Isabela observó la escena no con alegría, sino con un profundo y doloroso alivio. Desde un rincón, Sol, de la mano de una niñera, miraba a su madre en el escenario. Sus ojos, los ojos de Alejandro, se encontraron con los de Isabela, y en esa mirada silenciosa se forjó una promesa: el fin de la pesadilla y el comienzo de su verdadera vida, juntas. La caída de Damián Ferrer fue tan espectacular como su ascenso. El juicio fue una formalidad, un espectáculo mediático que la ciudad entera siguió con la respiración contenida. La grabación de su confesión, reproducida en la corte, fue una daga final que aniquiló cualquier intento de defensa. Sus antiguos aliados de la élite le dieron la espalda.
horrorizados no por su crueldad, sino por haber sido expuesto de una manera tan vulgar. Condenado a cadena perpetua por doble homicidio y secuestro, Damián fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Su imperio de mentiras se derrumbó y el hombre que anhelaba una jaula de oro terminó en una de concreto y acero, solo con el eco de sus ambiciones podridas, un fantasma olvidado por el mundo que tanto ansió conquistar. El primer acto de Isabela no fue tomar las riendas de su imperio, sino las de su nueva vida. Inició el proceso de adopción de Sol, un camino legal que recorrió con la ferocidad de una leona, reclamando a su cría. El día que la jueza pronunció las palabras Sol de la Vega, ambas lloraron abrazadas, sellando con lágrimas un lazo que la sangre no había creado, pero que el destino había hecho indestructible. Inmediatamente después vendió el ático, ese mausoleo de lujo y soledad, y compró una casa en Coyoacán, una residencia con muros cubiertos de bugambillas y un jardín inmenso donde el sol entraba a raudales. Era un hogar, no una fortaleza, un lugar donde el silencio ya no era sinónimo de dolor, sino de paz. El imperio de la Vega también se transformó bajo su nueva líder. Con una claridad renovada, Isabela reorientó la misión de la compañía. Creó la Fundación Alejandro y Sol, una organización multimillonaria dedicada a rescatar a niños de la calle, ofreciéndoles educación, salud y, sobre todo, un hogar seguro. Pasaron 10 años. La Isabela fría y calculadora era un recuerdo lejano, reemplazada por una mujer cuya sonrisa iluminaba cada habitación. Sol, ahora una vibrante y brillante adolescente de 17 años, se preparaba para estudiar arquitectura, soñando con construir no rascacielos imponentes, sino refugios llenos de esperanza. El pasado no fue borrado, sino honrado, convertido en el combustible de un futuro luminoso que ambas construyeron juntas. En el 10º aniversario de aquella noche lluviosa, madre e hija se sentaron en una banca de su jardín, observando el atardecer pintar el cielo de tonos naranjas y morados. «Gracias», susurró Sol, apoyando su cabeza en el hombro de Isabela, «por encontrarme». Isabela la abrazó con fuerza, sintiendo el latido de su corazón, un milagro viviente. «No, mi amor», respondió con la voz quebrada por la emoción. «Gracias a ti por salvarme». Ya no eran una millonaria atormentada y una niña desamparada. Eran simplemente una familia, un testimonio viviente de que el amor verdadero puede nacer de la ceniza del dolor más profundo, demostrando que la verdadera maternidad no está en el vientre, sino en un corazón dispuesto a amar sin condiciones. La jornada de Isabela y Sol prueba que el amor, forjado en la verdad y la resiliencia, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención y justicia tocó tu alma, comparte esta luz de esperanza para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las segundas oportunidades que solo el destino puede crear. La historia de Isabela y Sol no comenzó con una pregunta en una noche de lluvia, sino con un hilo invisible que el destino había tejido a través del tiempo, la tragedia y la mentira. Fue el viaje de dos almas perdidas que se encontraron en el punto más bajo de sus vidas. Una atrapada en una jaula de oro y soledad, la otra luchando por sobrevivir en el frío asfalto. Su encuentro no fue una coincidencia, sino un milagro. La colisión necesaria para que la verdad saliera a la luz y dos corazones rotos pudieran empezar a sanar. Juntas, demostraron que una familia no se define por la sangre que se comparte, sino por el amor que se elige dar, un amor tan feroz que fue capaz de derrumbar un imperio de engaños y construir un hogar sobre sus ruinas. Su viaje nos deja una lección imborrable, que el amor verdadero, en su forma más pura y protectora, es la fuerza más redentora del universo.
Nos enseña que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser vencida por un acto de compasión, ni mentira tan bien construida que pueda resistir para siempre el peso de la verdad. Isabela y Sol nos recuerdan que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o en edificios de cristal, sino en la calidez de un abrazo y en la seguridad de saber que perteneces a alguien. Su final feliz no es solo el cierre de un capítulo doloroso, sino el testimonio de que las segundas oportunidades existen y que, a veces, los milagros más grandes vienen en los paquetes más pequeños e inesperados. La jornada de Isabela y Sol tocó tu alma. Si esta historia de justicia y amor incondicional te conmovió, deja tu me gusta para celebrar la familia que construyeron contra todo pronóstico. Comparte este relato para que su mensaje de esperanza llegue a todos aquellos que necesitan creer que el bien siempre puede triunfar. Y suscríbete para unirte a nuestra comunidad, donde seguiremos contando historias que demuestran que el destino siempre encuentra la manera de sanar las heridas más profundas. Juntos, vamos a celebrar las revueltas del corazón que prueban que el amor es y siempre será la victoria final.